Estados Unidos está pasando por una vergonzosa situación. China, a quien ellos consideraban como un país del tercer mundo, un país corrupto, un país sucio y retrasado, ahora les está dando donde más les duele. Resulta que China está organizando un tratado de paz entre Rusia y Ucrania. Dice el Ministerio de Defensa de la República Popular China, el ejército chino está listo para apoyar la paz y la seguridad regionales junto con el ejército ruso. Estados Unidos está furioso porque ellos siempre han querido ser los mediadores. Pero en esta ocasión han sido totalmente ignorados. Committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Número 2 y más importante, no quiere Estados Unidos que haya ahora mismo una tregua. Lo dijo muy claro Blinken, porque podría reforzar las posiciones que ahora mismo tiene Rusia en la guerra de Ucrania. Tensiones geopolíticas que vuelven a enfrentar a Estados Unidos y Rusia. El jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, ha respondido al anuncio de Vladimir Putin de este fin de semana de que enviará armas nucleares tácticas a territorio bielorruso. China ha pedido ante la ONU que de una vez por todas se acabe la guerra en Ucrania. ¿Crees que los chinos tienen buenas intenciones al pedir la paz en Ucrania? Volvemos al otro lado del charco, hacia Rusia, porque ahora mismo se está negando a dar entrada a las fuerzas de la paz de la OTAN en Ucrania. Bueno, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, uno de los más íntimos del círculo de Vladimir Putin, ha dicho que no tiene sentido dar entrada a las fuerzas de paz de la OTAN en Ucrania. Que no solo no tiene sentido, sino que incluso ha cuestionado de forma irónica el nombre. Ha dicho que por qué llamarle fuerza de la paz a algo que es evidente que si entra en Ucrania va a entrar en el conflicto. Pues ahora estamos en medio de la controversia y de la preocupación porque ya hay quienes dicen que podríamos estar en medio de una nueva guerra fría. Expertos piensan que todo es falso y que China está apoyando a Rusia en una conspiración que busca atacar directamente a los Estados Unidos. Occidente corre un grave peligro si no se hace algo para impedirlo. ¿Cuándo llegará la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál es el oscuro plan de China en Ucrania? ¿Podrá la OTAN detener a los chinos y los rusos? Entérate de todo lo que debes saber sobre los planes de China y Rusia, y el grave panorama que surgirá si los países de Occidente no hacen nada al respecto. Sorprendentemente, China se abstuvo en una votación de la ONU sobre la guerra de Ucrania. El gobierno chino ha tratado de ser neutral en la guerra a pesar de que mantiene estrechos vínculos con Rusia. Ahora, China ha presentado una propuesta para poner fin al conflicto, aconsejando a Ucrania y Rusia acordar un alto al fuego y mantener conversaciones de paz lo antes posible. El gobierno de Pekín presentó un polémico documento de 12 puntos, el mismo día del aniversario de la guerra en Ucrania. Andrew Small, experto en relaciones chino-rusas, fue entrevistado. Se le preguntó a Small sobre su reacción a la muy esperada llamada propuesta de paz, que China publicó pocas horas después de abstenerse de la resolución de la ONU para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Small piensa que incluso para las bajas expectativas que había para esto, la propuesta de China era decepcionante. Se trata de un reciclaje de comunicados chinos bastante repetitivos sobre el tema de la guerra. Los chinos en verdad no tienen ningún plan para este conflicto y no hacen nada para promover la paz. Ni siquiera consultaron con los ucranianos, por lo que es un comunicado vacío, esencialmente repitiendo varios principios generales. China culpó a la mentalidad de la Guerra Fría por el estallido del conflicto, criticó a varias fuerzas por avivar las llamas mediante el suministro de armas, por lo que realmente no se ha logrado nada hasta ahora. Y Small cree que los países europeos se han molestado por eso. A pesar de mostrarse neutral al conflicto, China está pidiendo un alto al fuego, y la inteligencia occidental dice que China posiblemente esté planeando suministrar a Rusia armas letales para luchar contra Ucrania. Entonces, ¿cómo podemos analizar esta posición? Small dijo que la posición de China es una neutralidad prorrusa, pero que cada vez el gigante asiático es menos neutral. ¿Sigues aquí? Nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal, ¿nos ayudas? Small declaró,
que en las últimas semanas se han creado varios rumores que decían que Rusia recibiría suministros letales del lado chino. Hay mucho más material que ha salido sobre los productos de doble uso que China ha estado proporcionando, ya sean semiconductores que han estado apareciendo en armas rusas o drones comerciales. Pero hay muchos tipos de áreas en las que han estado reabasteciendo a Rusia con piezas de repuesto y otras cosas, y ahora hay una razón para la preocupación de que China esté proporcionando apoyo material para Rusia en esta guerra. Y la preocupación es que esto podría empeorar en las próximas semanas y meses. Así que Small piensa que se ha vuelto más difícil mantener la posición de neutralidad, independientemente del lenguaje político y diplomático que está usando el gobierno de Pekín en Ucrania. El experto luego mencionó que el principal diplomático de China se reunió con el presidente Putin en Moscú hace poco, y se espera que el presidente chino visite Rusia pronto. Así que se le preguntó a Small cómo describiría la relación entre las dos naciones. ¿Era una especie de matrimonio transaccional de conveniencia? Pues Small no cree que sea solo transaccional. Hay una cierta parte ideológica en la relación, particularmente en la mentalidad que Xi Jinping, líder máximo de China, tiene en torno a la guerra. Pero Small piensa que lo verdaderamente peligroso de esta relación es que China ve a Rusia como un socio muy fuerte para enfrentar a los Estados Unidos y hasta cierto punto, a los aliados de los Estados Unidos en el sistema de alianzas de los Estados Unidos, en general. Small cree que Rusia tendrá mucho más éxito de lo que ha tenido con su invasión. Small piensa, sin embargo, que esta es una asociación en la que China se beneficia increíblemente. Ya sea por el enorme aumento en los lazos comerciales y energéticos que hemos visto en el último año, o las maniobras militares que hemos visto desde los dos lados, Rusia aún ocupa y desempeña papeles importantes. El entrevistador luego le preguntó a Small sobre la invasión de Putin y los rumores que decían que Xi Jinping estaba considerando movimientos similares con respecto a Taiwán. ¿Qué lecciones puede aprender Xi Jinping de la guerra de Putin en Ucrania? Luego respondió que cree que China está aprendiendo algunas lecciones militares sobre ir rápido y duro. Creen que pueden seguir adelante con una invasión, y además piensan que están tomando lecciones de los fracasos relativos de Rusia en las primeras etapas del conflicto. Están tratando de provocar más sanciones y mostrar que son resistentes a ellas. Vemos las medidas que están tomando en ese sentido también. Y tanto Rusia como China se han sorprendido de la relativa resistencia no solo de Ucrania, sino de la respuesta occidental económica y militar. Así que Small cree que los chinos y rusos ahora son más precavidos, pero aprenderán de las lecciones militares, desde los ataques con misiles de largo alcance, hasta el entorno de información que han estado digiriendo durante el último año. En una entrevista con el corresponsal William Yan en Taiwán, se le preguntó sobre esta llamada propuesta de paz, que ha sido muy esperada de parte de China. ¿Qué hay en ella? Yan dijo que, básicamente, Pekín no solo pidió que se respete la integridad del territorio del país, siguiendo la Carta de la ONU, sino que también criticó a los países por usar sanciones unilaterales, y también jurisdicciones de larga duración para básicamente arrojarle combustible al fuego. Y al mismo tiempo, se muestran preocupados, y piden a los países que abandonen la llamada mentalidad de la Guerra Fría. Pero la verdad es que en el comunicado no hay nada que pueda incentivar a Rusia a cambiar realmente su comportamiento en la guerra. Y al mismo tiempo, también existe la falta de incentivos para que Ucrania crea que Rusia detendrá su lucha, y también eso empujará a Ucrania y los convencerá de entrar en cualquier tipo de negociación hasta ahora, dijo Yang. Al periodista taiwanés le preguntaron cómo se está recibiendo la propuesta, dados los estrechos vínculos de China con Rusia. Yang respondió que hay mucho escepticismo sobre la intención de los chinos detrás de toda esta propuesta. Y muchos de los expertos están diciendo y viendo esto como China expresando su propia preocupación y tratando de proteger sus propios intereses, en lugar de realmente tratar de posicionarse como un verdadero intermediario de cualquier tipo de conversación de paz, porque hay una falta general de acción que se puede ver. Y también faltan muchas medidas concretas, en todas las redacciones que están en los 12 puntos establecidos en el documento chino, dijo Yang. William Yang señaló que algunos analistas estaban considerando la invasión rusa de Ucrania como un posible plan o complot. De hecho, están diciendo que China también está mirando muy de cerca en términos de lo que puede pasar.
Luego se le preguntó a Yang si había algo verdaderamente oculto en todo esto. Yang opina que China está tratando de posicionarse en la actual guerra y por eso emiten esa propuesta de paz. Está muy claro que China también es muy cautelosa con cualquier tipo de alianza liderada por Occidente, que esté tratando de posicionarse en el Pacífico Asiático. Porque la OTAN está cerca de Taiwán. China verá la respuesta de los países occidentales en la guerra de Ucrania como una forma potencial en cómo los países y democracias occidentales intentarán unirse en una posible protección para Taiwán. Así que Yang piensa en este momento que la guerra de Rusia en Ucrania realmente está poniendo a Pekín en una posición muy difícil. Y a China realmente le resulta difícil tratar de convencer al mundo de que no está tratando de ayudar a Rusia, pero al mismo tiempo no pueden permitirse perder a Rusia como socio en aliado diplomático, dijo Yang. Otra entrevista se realizó con Belina Chakarova, directora del Instituto Austríaco de Política Europea y de Seguridad en Viena, la capital de Austria. Le preguntaron a Chakarova sobre su reacción a esta muy esperada propuesta de paz que China publicó recientemente, después de que se abstuviera de una resolución de la ONU para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Chakarova dijo que China se ha anticipado y puso sobre la mesa su propuesta de paz. Sin embargo, Ucrania ya había propuesto un acuerdo de paz de 10 puntos antes. Entonces, la pregunta obvia será, ¿por qué China ha esperado tanto tiempo para lanzar su propia propuesta de paz? Así que la forma en que Chakarova realmente lo entiende, es que el documento tiene muchos puntos que son realmente favorables para Rusia. Tomando en cuenta el punto sobre el abandono de la mentalidad de la Guerra Fría o las sanciones unilaterales. Ella piensa que este plan es en realidad una tarea muy difícil de cumplir, posicionando a China como mediador, como un jugador constructivo en la arena internacional, pero al mismo tiempo, contra las bases de estos 12 puntos, donde China prácticamente ha anunciado que está del lado de Rusia. De hecho, Rusia se ha puesto del lado de China incluso antes de tomar la decisión de invadir Ucrania. El entrevistador luego preguntó además, si lo que Chakarova quiere decir es que China, a pesar del hecho de que dice que es una parte neutral en esta guerra, esencialmente está ayudando a apuntalar la economía de Rusia y China políticamente. Chakarova respondió que en efecto, esa era la verdadera intención de China apoyando a Rusia. Le preguntaron a Chakarova sobre el principal diplomático de China que se reunió con el presidente Putin en Moscú hace poco, y que también se espera que el presidente Xi Jinping visite Rusia pronto. Entonces, ¿cuál es el interés de China con esas visitas? Chakarova dijo que China se está preparando para el gran conflicto sistémico que vendrá en pocos años. Eso significa una cooperación mutua para hacerle frente a los Estados Unidos. Todo lo demás es, por supuesto, de importancia secundaria, y aquí tenemos la primera gran verdad, y es que nadie quiere a Rusia como rival. Eso significa que Rusia no es el actor más importante, pero obviamente sigue teniendo una influencia significativa en las relaciones internacionales. Entonces, China quiere evitar un escenario de conflicto en el Mar del Sur de China y en la frontera con la India. Por supuesto, se trata de prevenir el escenario frontal donde la guerra puede acabar con China. Para evitar una catástrofe, China tiene que aliarse con Rusia en Europa y luego en el Océano Pacífico, dijo Chakarova. Chakarova dijo que China ha aprendido de la guerra de Ucrania que ha llevado Rusia, particularmente por ser una guerra tradicional por el territorio, no solo por la población, el acceso a los recursos, sino también por el territorio, lo que la convierte en una guerra imperialista. Y algo parecido es lo que trataría de hacer China con Taiwán en el corto plazo. Así que este sería uno de los mensajes clave. Ella piensa que los tres actores relevantes, Estados Unidos, China y Rusia, de hecho no están interesados en una confrontación militar directa. Así que ella piensa que todo este tipo de especulación sobre la Tercera Guerra Mundial no es realista. Pero lo que está pasando en realidad es el surgimiento de una nueva Guerra Fría. Y Rusia ciertamente está tratando de posicionarse de una mejor manera al tener éxito en esta guerra contra Ucrania. Chakarova dijo que Xi Jinping ciertamente viajará a Rusia. Esta va a ser la reunión número 40 con el presidente Putin. Y de hecho, Occidente ha ignorado la coordinación en todos los dominios relevantes entre Moscú y Pekín. Va a ser muy difícil, si es posible, a corto plazo, cortar de alguna manera estas relaciones,
estos lazos en todas estas áreas relevantes. Es por eso que Chakarova argumenta que Occidente necesita hacerle frente a estas amenazas provenientes de China y Rusia. Finalmente, a Chakarova le preguntaron si podía haber un punto en el que el apoyo a Rusia se volvería insostenible para China. Chakarova dijo que sí, existe tal posibilidad, por lo que cree que China quiere posicionarse en el medio. Eso significa mostrarse también como un actor constructivo que presenta propuestas de paz. Y este sería, por ejemplo, el escenario en el que Rusia sigue perdiendo en el terreno, a través de contraofensivas militares exitosas por parte de Ucrania. Existe la posibilidad de que en algún momento, en el futuro, el costo sea demasiado alto para que China siga apoyando a Rusia, y Occidente también necesita hacer que a China le sea cada vez más costoso apoyar a Rusia en el futuro. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.